Buenas tardes. Bueno, los que ya tenemos alguna discapacidad, adquirimos nuevas, en la medida que pasa el tiempo, así que me voy a poner los anteojos. Señor presidente de la Comisión de Comunicación e Informática de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, diputado Luis Baladrón, señores legisladores, representantes del CONFER y demás organismos oficiales, colegas de los distintos medios de comunicación, representantes de las asociaciones que conforman la sociedad civil y público en general. Mi nombre es Miguel de Márcico y desde hace más de 6 años conduzco y produzco el programa radial Somos Todos Diferentes y dirijo la página web sumemos.com.ar, medios de los cuales abordo, junto a un equipo de colaboradores, todo lo referente a temáticas sociales, discapacidad y grupos vulnerables. Con este emprendimiento independiente transitamos por varios medios, entre ellos Radio Nacional, La Voz de las Madres y Canal 7, y obtuvimos distintos reconocimientos y declaraciones de interés, como la de esta misma Cámara de Diputados de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Social, recibiendo además una distinción de Argentores por el propósito social de la obra. Este camino no ha sido fácil, yo le agrego ahora ni lo es, porque si bien la temática resulta de gran interés para nuestra audiencia, que estimamos ronda cifras de 100.000 personas por programa, refiere a información, servicios y noticias dirigidas a una comunidad de más de 4 millones de personas. Quienes tenemos discapacidad en la Argentina somos alrededor de 4 millones de personas, y agréguenle a sus familias, porque ellas están salpicadas de alguna forma por la problemática. Son muy pocos los espacios que nos abren las puertas para poder realizar programas de estas características. Contar con pautas publicitarias privadas, yo les garantizo que es una utopía, y las publicidades oficiales no siempre son suficientes. Además, confrontamos con una infinidad de otros obstáculos que nos impiden la mayoría de las veces oír nuestras voces. Por todo esto, y para ir a la importancia de la sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene para nosotros, las personas con discapacidad, basta remitirnos en primera instancia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscripta por nuestro país a través de la Ley 26.378, sancionada el 2 de septiembre del 2008. En su artículo segundo define: la comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Que en su artículo cuarto fija las obligaciones generales de los Estados parte, que se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, entre los que se encuentran adoptar todas las medidas legislativas que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención. Que específicamente en lo que refiere al artículo, en lo que refiere a la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, en el artículo 21, manifiesta que los Estados parte adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás, y mediante cualquier forma de comunicación entre las que se destacan. Primero, facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. Segundo, aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales, reconocer y promover la utilización de lengua de señas. Por todo esto, siento que la comunicación resulta ser un derecho humano inalienable de todas las personas
y también de las personas con discapacidad, que al día de hoy nos vemos relegadas de acceder a este y otros derechos, celebramos y consideramos imprescindible, la sanción del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentado por el Poder Ejecutivo, toda vez que él mismo, desde su espíritu, respeta esta premisa y en lo que hace específicamente a las personas con discapacidad, en su artículo 58, prevé taxativamente que las personas sordas, hipoacúsicas, ciegas, disminuidas visuales y o con discapacidad mental y adultos mayores recuperen el derecho que por tanto tiempo les fuera vedado. Yo diría nos fuera vedado. De acceder al entretenimiento y la información a través de los medios audiovisuales y al incluir el subtitulado oculto, las lenguas de señas y el sistema de audiodescripción. Quiero hacer una pequeña acotación. Solo en Argentina hay 180.000 personas sordas. El otro día hablaba con una persona sorda que le gusta mucho la política y con desesperación me decía: Miguel, necesito saber qué están diciendo porque no pueden leer los labios en una pantalla de 20 pulgadas. Y me parece que no está bien. Es decir, que esta ley no solo cumple con los objetivos generales, sino que por primera vez en la historia de nuestro país incluye a los grupos más numerosos y vulnerables, y en particular a las personas con discapacidad, a quienes literalmente les cambia la vida. Así como también garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, tal cual lo exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y todos los tratados internacionales de derechos humanos a los que nuestra legislación no puede desconocer o vulnerar. Recordamos que a partir de la convención antes mencionada, la problemática de las personas con discapacidad pasa a ser de una cuestión meramente médico-asistencial, como era antes, a ser un tema de derechos humanos, con todo lo que ello implica. La posibilidad de que organizaciones sociales sin fines de lucro puedan acceder a medios será un antes y un después para millones de personas que hoy están literalmente excluidas de ser informadas y de generar su propia información y emitirla. Vamos a redondear. Vamos a redondear con algo muy sencillo, ¿no? Yo hace mucho escribí, como para no ser tan aburrida la charla, algo que tiene que ver con esto, que apoyamos. Nos están hablando de falta de libertad de expresión. ¿A ustedes les parece que yo podría tener un programa en TN hablando de discapacidad? Yo les contesto que no, muy difícil. O en algún otro medio de comunicación. No porque sean aburridos los programas, los que lo escuchan saben que hacemos algo entretenido pero muy útil a la vez. Pero son muy pocos los medios en donde podemos informar, dar servicio, y desde la radio, o desde la tele en su momento en Canal 7, mejorar literalmente la calidad de vida de las personas, porque la información en manos de personas con discapacidad es imprescindible. Hay personas con discapacidad que no saben ni siquiera que existe un certificado de discapacidad que los ampara, y no estamos hablando de uno ni dos, estamos hablando de muchísima gente. Pero bueno, yo hace un rato escuchaba, ¿no? Que hay como una mordaza, como que no hay libertad de expresión. ¿De expresión de qué? Yo hace muchos años escribí algo, que con esto voy a cerrar, que dice: solo haremos lo correcto integrando al excluido y así poder ser testigos de todo lo que nos da. Propongamos esa opción de mirarnos como un todo, porque solo de ese modo veremos lo trascendente. Miremos al diferente como un ser humano más, y en una de esas quizá crezcamos lo suficiente y logremos ser conscientes que discriminar no es justo, que no nos tape un arbusto cuando hay un bosque detrás. Gracias.